¿Contentos? ¿Felices? Pues el Padre quiere ver a sus hijos contentos y felices. Amén. Ese es el propósito de nuestro Señor. Diga conmigo, de nuestro Padre Celestial. Esa es una verdad. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Muy bien. Vamos a ponernos de pie con la Biblia. Dile al que está a tu lado, nunca juegues con la gracia. Esa es una realidad, hermanos míos. Pueden tomar asiento, perdón, pongan sus Biblias arriba y declaren conmigo: Padre, aquí en mi mano tengo tu palabra. Tu palabra me dice quién soy, qué es lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir y a dónde no tengo que ir. Gracias, Señor, porque tu sí es sí, tu no es no. Y te agradecemos, Señor mío, que nos guíes, porque tu palabra es lumbrera a mis pies y luz en mi camino. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Regálale un fuerte aplauso al Señor. Tome asiento. Tome asiento. Dice, ¿cómo, pastor? Si no me puedo tragar la silla. Así me dijo un niño. Y una vez le digo a un niño así: quita tu cabeza, no veo el retrovisor y veo que está doblando su cabeza. Y le digo, ¿qué haces? Usted me dijo que yo me quite mi cabeza y no puedo. Pero pues esos son cotorreos, ¿verdad? Pero tiene razón, porque hay palabras y modismos que nosotros decimos. Tómate la silla. No podemos tomarnos la silla, ¿verdad? Y aún mucho menos, quita tu cabeza, quiere decir, hazte a un ladito para que yo vea el retrovisor. Pues, qué bueno que vivimos en Yucatán y entre yucatecos nos entendemos, ¿verdad? Sí, porque cuando viajamos a otro país o a otro estado de habla española, yo me acuerdo que en Veracruz, tan solo me oyeron predicar. El primer día hubo poca concurrencia en la iglesia. Era una campaña evangelística, cuando trabajábamos en el área evangelística. Entonces, de repente, al día siguiente, el domingo o el día siguiente, se llenó la iglesia, tanto que no había sillas, y el pastor asombrado, pero porque Dios había hecho cosas un día antes de milagros y sanidades. De hecho, hasta un viejito que Dios le sanó su espalda de tantos años que había gastado, como en la Biblia dice, la mujer que había gastado todo su dinero por los fluidos de sangre. Y cuando vio a Jesús, le tocó su manto y esa mujer instantáneamente fue sanada. Entonces ese viejito, no me acuerdo de su nombre, un día antes fue sanado. Instantáneamente él recibió sanidad. De agradecimiento me llamó y me dijo: pastor. Le digo, yo no soy pastor en aquel entonces, soy evangelista, le dije. Pero me dice, pero yo traje mi ofrenda, porque mire esto, desde ayer cuando salí, mis familiares no lo creen. ¿Y qué creen que había ofrendado? ¿Sabe cuánto dinero había yo gastado en médicos, en medicina? He llevado casi 10 años sufriendo con mi dolor. Y en un instante Dios me lo quitó. Ahí traje mi ofrenda, porque he sido muy avaro, Santo Rey del Cielo. Y ¿sabe una cosa? ¿Qué cree que trajo de ofrenda? Yo le dije, pues ahí se lo das al pastor de la iglesia o ponlo en el alfolí. No lo puedo poner en el alfolí. ¿Y por qué? Le digo, porque véalo usted, ahí lo amarré a ese árbol. Era una vaca. Y estábamos pensando con el pastor qué íbamos a hacer de comer para la gente en la campaña. Porque él me decía, pues no tengo muchos recursos. Pastor, ahí está la carne. Amén. Diga conmigo, Dios se provee. Dios siempre estará con nosotros. Amén.
Nuestra mente nos podrá hacer creer de que Dios está distante a nosotros. Dios está, dígale que está a su lado, a la altura tuya. ¿Cuánto mides? ¿1.20? No, aquí no hay 1.20, chaparrito, ¿verdad? 1.90. No hay de 1.90. 1.60, 1.70. La altura que tú tienes es la altura que tiene el reino de Dios. Es la altura que tiene el Señor en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque está dentro de ti. Amén. Esa es la... Nosotros queremos, ¿de qué tamaño es Jesús? De tu tamaño. Amén. Él se reduce, hermano mío, dice la Biblia, que no se aferró a ser Dios, sino que dejó su gloria y vino a la tierra y se hizo hombre y fue concebido por el Espíritu Santo, y ahí es donde Él pudo ser como tú y como yo, no dejando de ser Dios. Amén. Jesús nunca dijo que Él era Dios. Jesús lo único que dijo que Él era el Hijo de Dios. Y eso enfureció a los fariseos. Esa es una realidad. En Juan 14, Él habiendo resucitado, habiendo vencido a Satanás y a la muerte, Él dijo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano mío, entonces tú tienes la vida. Amén. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos la vida. Amén. ¿Y dónde lo dice, pastor? Juan 14, 5, 6, no lo leas. El tema de esta mañana se llama Jesús abrió el camino. Amén. Juan el Bautista dijo estas palabras porque fueron a preguntarle a él: ¿quién eres? ¿Acaso eres el espíritu de Elías? ¿Acaso tú eres el Cristo? Juan el Bautista dijo: no, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar vuestras sendas, porque la venida del Señor está cerca. Diga conmigo, como en estos tiempos. ¿Y cómo? Si en ese entonces, pues te tengo una noticia: viene la segunda venida de Jesús. Juan el Bautista claritamente dijo: yo solo bautizo en agua para arrepentimiento de pecados, que el que viene después de mí es mayor que yo, porque primero fue Él. Santo Rey del cielo. Mayor que yo, y ni siquiera soy digno de desatarle las sandalias de sus zapatos, de sus sandalias. Imagínense eso, los cordones de sus sandalias. Pero cuando Jesús asomó, inmediatamente Él dijo: he ahí el Cordero de Dios, quien quita el pecado, quien os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús llegó y entró al agua, y Juan el Bautista le dijo: tú eres mayor que yo, bautízame. Y Jesús le dijo: no, para que se cumpla la justicia del Padre, lo que está escrito. Diga conmigo: humildad. Sí, iglesia, humildad. Quien quiera venir en pos de mí, sea manso y humilde de corazón. Entonces, allí cuando Él fue bautizado, sumergido y fue para arriba del agua, simboliza la sepultación y la resurrección. Bajó una paloma. Diga conmigo: el poder de Dios, el Espíritu Santo, al cual salió una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo. Escuche eso.
mi Hijo amado, al cual yo tengo complacencia. Pero si recordamos antes, Él dijo, no, para que se cumpla la justicia de mi Padre. Diga conmigo, obediencia. Qué hermoso, iglesia, que el mismo Jesús, el Hijo de Dios, dijo, yo no soy Dios, yo solamente soy el Hijo de Dios. Iglesia, Juan el Bautista abrió el camino para Jesús de Nazaret. Entonces aquí vemos un acto hermoso de parte del Señor. Amén. Muy bien. Vamos a leer un poquito de Biblia. El tema se llama Jesús abrió el camino. Sí, Juan el Bautista abrió el camino, pero nuestro Señor Jesucristo nos abrió el camino a nosotros. Su palabra nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya estamos aquí? Muy bien. Así como está, póngase de pie, cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Levanto mis brazos al cielo. Me rindo ante ti, porque tú eres el consumador de la vida. Tú viniste a la tierra a desvanecer las obras, Señor, del enemigo que estaban operando en mi vida. Tú viniste a deshacer todo eso del diablo. Ahora me llamaste con llamamiento santo y aquí estoy. Muchas gracias. Gracias porque también diste tu vida por nosotros y resucitaste al tercer día, y después de haber subido al Padre y sentado a la diestra del Padre, porque tú estás vivo, tú no te quedaste en esta cruz como muchos te tienen. Tú resucitaste y nos enviaste el Espíritu Santo, que nos ayuda a bien a todas las cosas. Y hoy nos vas a ayudar a entender tu palabra y lo que quieres para con nosotros. Gracias, porque hay un camino hecho para que nosotros andemos en ellos. Y te doy la gloria, porque ya lo resolucionaste todo. Ya nos abriste el camino mediante la muerte en la cruz del Calvario. Ya nos abriste el camino mediante tu sufrimiento. Ya nos abriste el camino mediante el derramamiento de tu sangre. Cada gota de tu sangre, Señor, nos dio hoy el valor y nos dio hoy la redención para ser hijos de Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Una realidad muy latente de parte del Señor, iglesia, que Él es la segunda, Jesús, diga conmigo, la segunda persona de la divinidad, de la deidad. Entonces vamos a leer Juan capítulo 1, lo que en realidad Juan, el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, nos da estas palabras como Él en realidad estuvo con Jesús y lo que Él nos dice en su manera expresiva. Amén. En el capítulo 1, versículo 1, quiero en este momento que usted fije sus ojos en la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Usted dice, ¿qué verbo? ¿Verdad? Hermano mío, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y la luz y las tinieblas no resplandecieron contra ella, contra la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Habla Juan.
Aquella luz verdadera que alumbrará a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? De Dios. Sí, iglesia, así como él dijo, yo soy el hijo de Dios, y enfureció a los fariseos cuando usted dejó de ser su padre Satanás y empieza a ser hijo de Dios. Satanás se enfurece, los religiosos se enfurecen. Sí, dice la bendita palabra, los cuales no son engendrados de sangre, los hijos de Dios, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía. Hace rato estábamos hablando, amén. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Favor inmerecido, merecíamos el infierno, pero Dios dice, no, ven acá, te voy a regalar el cielo, porque lo merecíamos. Dice la Biblia, gracia sobre gracia, amén. Porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley la habían convertido en maldición, por eso Jesús vino a componer y a enderezar lo que habían echado a perder por medio de la gracia. Por eso le digo yo a usted que le diga, no abuses de la gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, Santo Rey. Ese es el testimonio de Juan. ¿De quién Juan estamos hablando? El Bautista ahorita. Ya no de Juan el discípulo, sino de Juan el Bautista. Diga conmigo, aquí viene el cambio. Ese es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarse, ¿tú quién eres? Confesó y negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo Jesús, yo soy la voz, dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Por decir bautizaba. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno que vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Hoy qué vamos a hacer? A cumplir con el Señor. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. ¿Cómo viene? Como hombre. Amén. No como Dios. Iglesia, para darte el ejemplo que sí se puede. Amén. Sí se puede. Tú puedes pensar mil cosas, pero una sola verdad hay. Amén. Entonces, y yo no le conocía más para que fuese manifiesto a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También Juan testimonió diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Ya les explicaron a los que van a bautizar hoy. Ya tienen conocimiento. Y yo le vi y di testimonio, dice la palabra. Amén. De que ese es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 12 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él en aquel día, porque era como la hora 10. Iglesia, no importa el momento, ni el día, ni la hora en donde Dios se asomó a tu vida, donde el Señor vino a tu vida. Él tenía el tiempo exacto. Dice la Biblia que Él no tiene por tardanza su promesa. Cumplió Él y seguirá cumpliendo contigo. Yo donde estuve, ahí donde me fui esta semana, 5, pude predicarles y conectarles el reino de Dios. La realidad de esto, iglesia, lo fundamental es de que lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo. Amén. Asombroso fue, hermano mío, un día que también como un día de eso fuimos, y cuando regresamos y vimos a una mesera que le habíamos predicado el evangelio, después de volver y verla y tratar con ella, y ella nos dice: ¿sabe qué? Desde aquella vez que me oraron y ustedes dijeron por aquel problema que tenía, y sabe, muchas cosas sucedieron en mi vida que yo ya me congrego y aquí tengo, y llamó a sus compañeros de su trabajo. Son los pastores que me predicaron, iglesia, y ya se habían convertido como 6 de los que estaban allá y ya se congregaban, hermanos míos, porque si yo más bien recuerdo, alguien me abrió el camino y se llama Jesús, y nosotros tenemos que abrir el camino y ser la luz. No podemos esconder la luz en donde nosotros vayamos. En donde nosotros estemos, tenemos que seguir siendo los mismos. No solamente ser alguien un domingo y durante toda la semana. No quiero ofender a nadie. Queremos ser, Dios quiere que tú seas luz en donde tú te encuentres, donde tú vayas. No vivas 2 identidades. Dios no quiere hijos bipolares, hoy encendidos en el fuego del Espíritu y mañana apagados. Dios no quiere eso.
Dios quiere hijos fervientes, encendidos en el poder del Espíritu Santo, porque el que está encendido y fluyendo en el poder del Espíritu Santo, hermano mío, tiene para dar de sobra. No vive acomplejado ni triste, sino vive en el poder de la gracia de Dios. Dile al que está a tu lado, y no lo leyeron en la Biblia. Y yo lo creo, hermano mío, ese fundamento es nuestra fe. Lo que he leído, lo que usted ha leído en la Biblia es el fundamento de nuestra fe, porque hemos nacido de nuevo y no podemos dudar en lo que en realidad dice la Biblia. Porque el que duda, dice Jesús, es como el barco en medio de una barquita en medio de un inmenso mar, hermano mío, sin vela, que es arrastrado por cualquier doctrina, digo por cualquier ola, por cualquier creencia. Entonces, yo quiero entender que Jesús muy bien no anduvo diciendo que era Dios. Amén. Pero no le pierda de vista a lo que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Él mismo dijo a sus discípulos que el Padre era más poderoso que Él. Y no podemos confundir, porque tenemos que recordar, Jesús es el Hijo. Y tenemos que recordar que Él es el camino, que no se va al Padre si no es por Jesús. El Padre, hermano mío, dice Jesús, es el que hace las obras en mí. ¿Quién lo dijo? Pastor, tiene esto sustento bíblico. Juan capítulo 14. Muy bien, busque el versículo 28, donde dice la bendita palabra. Juan 14, versículo 28. A veces damos una cita bíblica y exponemos todo, pero hoy vamos a leer Biblia. Amén. Versículo 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy, ¿a quién? Al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Mire eso. Es un huevo que tiene cáscara, tiene clara y tiene yema. Están unidos. No se contradicen ni se debaten, sino se apoyan entre sí y reconocen, porque Jesús es la segunda persona de la deidad. Amén. Y la tercera, pastor, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, pero como Dios era su Padre, hermano mío, Jesús no nació de la naturaleza adámica. La Biblia dice: en cuanto todos pecaron, porque nacimos de Adán y fuimos destituidos de la gloria por el pecado, porque ellos desobedecieron a Dios. Vea esa palabra, desobedecer. Mire, ellos desobedecieron a Dios en el Edén y les fue tomado como rebelión. Vea ese pecado. Podemos pensar que el desobedecer, es cualquier cosa. El desobedecer es pecado. Les fue tomado como rebelión y ellos fueron destituidos. Tanto que ahora, hombre, con tu trabajo y el sudor de tu frente mantendrás a tu mujer y a tus hijos. Tanto, mujer, que ahora con dolor darás a tus hijos. Santo Rey del cielo. En cuanto todo estaba hecho para ellos, no tenían necesidad. Eran oficinistas. Hasta el clima, yo me imagino que no estaba, ¿me explico? Estaba exquisito. Hermanos, iglesia, surge una pregunta.
Él nació de mujer, pero no fue concebido de la naturaleza pecaminosa, sino fue concebido por el Espíritu Santo. Él nació de la naturaleza divina, no de la naturaleza adámica. Amén. Entonces, Él se proclamó el Hijo del Hombre. Sí. Por eso es que surge esta pregunta: ¿y cómo es que Él hizo todas esas obras poderosas en Juan capítulo 3? Si usted va a la Biblia y busca el versículo 2, este vino a Jesús de noche. ¿Quién era? Nicodemo. ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Por qué fue de noche? ¿Quién era? Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre de los fariseos, un sacerdote, como decir hoy, de la religión popular. Esperó la noche para ir a ver a Jesús, porque tenía pena que lo vean. Porque si tú te avergonzares de mí, yo te negaré ante el Padre. Pero si tú me confesares ante los hombres, yo te confesaré ante el Padre. Y no quiero hacer la pregunta automática: ¿a cuántos has confesado durante esta semana en la verdad, el camino? Jesús es el camino. Jesús es la vida. Jesús es la resurrección. Jesús es el que quita el pecado. Jesús es el Hijo de Dios. Amén. En Él hay salvación. No hay otro hombre dado a los hombres que solamente a Jesús. No hay otro fuera de Él. No hay otro intermediario. Preciosa sangre que nos redimió de nuestro Señor Jesucristo. Lo merecíamos, iglesia, pero Él nos abrió el camino. Él no caminó como Dios, caminó como hombre. Sufrió como hombre. Vivió como tú y como yo para darnos testimonio. Ahora nosotros tenemos que abrir el camino. ¿Y cómo abriremos el camino si no hay nadie que nos predique? Dice el eunuco a Felipe, le dice Felipe, el Señor se acerca y le dice: Felipe, levántate y toma el caballo y sigue aquel carro, aquel carruaje donde va allá el príncipe, el rey de los eunucos, y tú vas a hacer esto, vas a mostrarle lo que está leyendo y se lo vas a hacer entender. Y fue Felipe en Hechos, dice la Biblia, que lo alcanzó y le dice, yo me imagino que en una película, imagínenselo, diga el que está a tu lado, imagínatelo, el carruaje yendo por el camino, los caballos a velocidad y Felipe, ¿ah? Imagínenselo, lo alcanza y en la ventanita Felipe, oye, ¿entiende lo que lees? Y le dice: ¿y cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo enseñe? Dile al que está a tu lado: ¿y cómo lo van a entender si no hay nadie que les enseñe? Si me estoy quieto y reposado, entonces dice la Biblia que no encontró Dios a alguien que le predique a la humanidad, en cuanto toda la creación gime la manifestación tuya. ¿Cómo, pastor? Sí, gime la manifestación de los hijos de Dios. El camino nos lo preparó Jesús. Ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo con esa verdad? Estamos abriendo el camino para que otros sean hijos de Dios y ya no vayan al infierno.
Dios lo preparó todo de antemano. Y dice la Biblia que las obras que yo hago, no las hago yo, sino es el Padre que mora en mí. Un análisis, iglesia, no de conciencia. Porque a veces la conciencia, iglesia, puede estar cauterizada. Sabes que no debes pisar ese territorio, pero así lo pisas. ¿Cuántos lo entienden? Sabemos muchas cosas que tenemos que hacer, y ahí sabemos de que hay gente que está sin Dios, está en una creencia equivocada, pero no hay nadie que les predique. Ya después que Felipe le enseña y le dice, el mismo eunuco manda detener el carro, la carreta, y ya se rechinan los caballos. Y le dice, y ahí hay agua, ahí hay un laguito. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Cree en el Señor Jesús. Amén. ¿Sabe? Entonces, lo que impide que sean bautizados es la religiosidad humana. La religiosidad humana, hermano mío, se opone a que la obra de Dios se haga. Pastor, eso no está bien. Cuidado. 4 leyes espirituales. No juzgues para que no seas juzgado. ¿Cómo hacen? Miren, cuando tú juzgas a alguien, ¿cuántos dedos apuntan? 1. ¿Y cuántos dedos te están apuntando a ti para ser juzgado? ¿Y quién es el que da fe? Diga conmigo, ley espiritual. Esto no me gusta, esto no me parece. ¿En qué contribuyes para que las cosas cambien? Para que las cosas te parezcan. ¿En qué venís? Un clavito, hermano, si tú me necesitas, yo vengo y clavo aquí, fijo este clavito, ni un clavito queremos clavar. Pero sí me puedo molestar. Iglesia, yo quiero servir a Dios, yo quiero que ustedes se levanten, les estamos enseñando, les estamos abriendo el camino para que ustedes abran el camino a otras personas, a otras almas, y sirvan a Dios de todo corazón. No sirvan a Dios por obligación, no sirvan a Dios de todo su corazón. No le pongan condición, no le pongan trabas, no le pongan pretextos, no le pongan tropiezos. Él estuvo como hombre, hermano mío, y no se aferró a este mundo. Solamente nos dice, ten cuidado, porque los que sois amigos con el mundo tienen enemistad conmigo. Hay un camino preparado para que caminemos de antemano. Hay obras preparadas para que hagamos. Y las obras que vamos a hacer, dice Jesús, las obras que hago no las hago yo. Él las hace. Amén. Porque si fuese de mi parte, yo no hago nada. Dile al que está a tu lado, ¿cuánto estás haciendo tú? Entonces hay que abrir el camino, hermano mío. No sé en qué parte tú quieras hacer algo, pero ábrele el camino a tus padres, ábrele el camino a tus tíos, ábrele el camino a tus amigos, ábrele el camino a esos que conoces para que no vayan al lugar de tormento. Iglesia, el tiempo ya se acabó. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Mañana va a amanecer y voy yo a decir, el pastor nos mintió, el tiempo ya se acabó. Velo y sigo viviendo. Todavía nos ha dado. Iglesia, ¿en dónde está tu pensamiento? ¿No te estás dando cuenta que la gente dice,
va a llover, mira los arrebolares, mira las nubes negras, choquen las nubes, mira por allá está lloviendo, se ve cómo está. Y dice Jesús, y pueden distinguir y pronosticar el tiempo, pero los tiempos actuales no saben qué es el tiempo que se está viviendo. Se está viviendo. Cuando yo le pregunté al Señor, usted puede decir, ya quedó loco el pastor. Sí, porque a los locos Dios usa. Sí, iglesia. Pero no los locos no cuerdos, los locos que han creído en Él totalmente. Hermano mío, y pronostican y dicen que los arrebolares están por llover y va a haber una tormenta, pero no pueden distinguir el tiempo en el que están viviendo, porque son tiempos del mal, tiempos demoníacos, en donde padre e hijo se pelearán. ¿Lo dice la Biblia? No lo dice. Hermano, yo no vine a traer unidad, vine a traer división. Porque cuando uno de ustedes nos convertimos a Cristo, cuando llegamos a casa y le dijimos a papá o a mamá, o se enteran nuestros parientes que ya somos cristianos, nos felicitan. ¿Qué nos dicen? Nos dejan de hablar. Sí, y como ya vamos experimentando de que, ay, porque no me deje de hablar, no le voy a conservar mi amistad. Hermano, y se muere esa persona. ¿Y a quién le va a demandar esa alma? Chíspales, ayer conversé con ella. Y hoy sí, ¿cómo es eso? Entonces desde allá va a decir, ¿por qué no me insististe? ¿Por qué no me hablaste de que había un camino para la redención del alma? Que había un lugar de tormento, pero que podíamos por medio de Jesucristo tener la gracia y venir a la salvación. ¿Por qué no me hablaste del camino de Jesús? ¿Por qué no me advertiste? Y esa alma lo demanda nuestra sangre. Iglesia, es que yo sabe Dios que y tantas cosas. Y dice, ay, santo Rey del cielo, no sé cuánto tiempo voy a vivir, alma mía, pero lo único que te puedo decir, alma mía, que mira, tus campos son inmensos, tus terrenos. Ahora puedes engrandecer tus graneros y llenarlos de trigo. Y ahora que los has engrandecido, alma mía, mira, ya tienes con tanta riqueza para gozarte por muchos años. Necio. Mañana vienen a perder tu alma. Iglesia, estamos viviendo tiempos apocalípticos. Yo no puedo guardarte la verdad, la justicia de Dios. Tú ya la puedes ver. El mundo ha entrado en juicio, han querido rebasar a Dios con su ciencia, han querido clonar hombres, han querido hacer tanta cosa. Hay armas apuntando soviéticas a Israel. Se puede usted imaginar muchas cosas que están aconteciendo, hermano mío. Día y hora nada más Dios lo sabe. Lo único que yo sé, que uno abrió el camino para mí con un propósito, para que yo también abra el camino para otros. Amén. Sí, iglesia. Y yo me lo he propuesto en mi corazón. Por lo tanto, yo creo que las cosas tienen que suceder de esta manera. La unción, el poder del Espíritu Santo. El Padre nos dice claramente allá en Hechos 10:38. Jesús nos dice claramente lo que el Padre hace. Hechos 10:38, y ahí vamos a culminar, porque no le vamos a predicar a usted nada de lo que no está escrito en la Biblia.
como dice el 10:38, como Dios ungió, dile al que está a tu lado, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret, el verbo que se hizo hombre, el que era desde el principio. Y como ese anduvo haciendo entre nosotros tantas sanidades y bienes a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque ¿quién hacía las obras? El que estaba con él. Iglesia, al tercer día se puede decir, él resucitó. Es maravilloso. Mire, iglesia, puede resucitar un muerto y decirte, ¿sabes qué? Sí existe el infierno y sí existe el cielo. Yo estuve en el infierno y te lo puede decir, y tú puedes seguir siendo la misma persona. Porque el único que convence de justicia, juicio y pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo mismo que recibió Jesús de Nazaret. Escuche lo que significa que nacen las obras para nosotros en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu a Jesús. Así nos ha ungido a nosotros para que nosotros abramos el camino, hagamos las obras que mismo hizo el Señor. Amén. ¿Cuántos admiramos la obra de Jesús? Levante su mano. ¿Cuántos admiran la obra de Jesús? Gloria a Dios. ¿Sabes qué? No solo lo admires. Imítalo. ¿Cuándo? Le voy a pedir confirmación. Cuando yo vea, necio, perdóname, hermano, mañana vienen a pedir tu alma. Hoy, iglesia, hoy me lo propongo. Voy a ver, recuérdame, Espíritu Santo, úngeme con tu aceite fresco, revélame. Vamos a ver a mi primo Juan, vamos a ver a mi primo Beto, vamos a ver a mi tía Juancha. Vamos hoy a abrirle el camino. Amén. Vamos a llevarle la vida eterna. Vamos a predicarle el evangelio. Ya está listo. Ya nos ungió. ¿Qué estás haciendo con esa unción? ¿Qué estás haciendo? Manifiestas son las obras de Dios. Manifiestas son las obras del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo puedo saber? Y vosotros, lo que vieron que yo hice, le dice Jesús a sus discípulos, ustedes también las harán. Mira eso, y mejor. Ayer en la noche estuvimos en una junta donde yo dije, qué glorioso sería que se levante muchos más predicadores aquí en la iglesia con una unción poderosa y me rebasen en unción a tal grado que sanen enfermos y resuciten muertos. ¿Yo por qué me tengo que poner celoso? Iglesia, Santo Rey, el que tú te levantes, el que tú digas, ¿sabes qué, pastor? Basta de mi pereza espiritual. Basta de solo orar y orar y orar y sin nada de actuar. Basta, yo voy ahora de hoy en adelante a hacer lo que hizo Jesús. Yo ya no quiero solamente admirar a Jesús, a Dios. Y ahora yo lo quiero imitar.
El apóstol Pablo dice, imíteme a mí. ¿Por qué? Porque yo soy imitador de Cristo. Póngase de pie. Vamos a poner alabanza despacito, así musiquita. El único que puede decirle, Señor, me quejo por el calor, pero el infierno está peor. ¡Wow! Usted no sabe, pastor. Sudando estoy de aquí para allá y caminé tanto y el calor. Pues ponte abusado porque el infierno está peor. No, pero si yo ya soy salvo. Ay, Padre Santo. Levántate y resplandece, que la luz de Jehová ha venido sobre ti. Pastor, ¿de qué luz está hablando? De Jesús de Nazaret. ¿De qué luz está hablando? Del Espíritu Santo que mora en ti, de la unción con la que te ungió Dios con el Espíritu Santo. Deja que se convierta en un río, y en un río, hermano mío, correrán ríos de agua viva, correrán, se moverá. Tú no seas unción estancada, no seas un río estancada, no seas agua estancada. Queda verde, y después que quede verde le salen gusarapos, se pudre, vienen las enfermedades, viene la pobreza, hermano mío, viene todo lo adverso a tu vida, se convierte todo diferente. Tan solo Adán y Eva solamente cometieron un pecadito chiquitito, desobedecieron a Dios. Es muy pequeño. ¿Cuánto sufrimiento ha traído a la humanidad ese pecadito? ¿Cuánto dolor hay ahorita en el infierno? ¿Cuántos están postrados en una clínica? ¿Cuántos están tras unas rejas? ¿Cuántos están presos en sus propias convicciones y razonamientos? ¿Cuántos están atados en sus deleites y placeres y pecados? Y nosotros, la iglesia,